corazón en esta hermosa mañana. Sabemos que la palabra es la que sostiene nuestras vidas. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra es la que nos guía, la que nos fortalece. Sin palabra nuestras vidas no tendrán dirección jamás, ¿no? Explicamos tantas veces como ese buscapié que cuando éramos chiquitos hacíamos. Así es una vida, una familia que no tiene dirección ni línea a dónde ir cuando no está la palabra de Dios en un corazón. Amén. Y yo quiero hablarles sobre un despertar, decir al que está a tu lado, un despertar. Pero hay algo que Dios estaba poniendo en mi corazón y nosotros veníamos trabajando sobre la compasión. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Recuerda? Sobre la compasión, ¿a qué? A las personas, ¿no? A este mundo, a la tristeza, a la agonía de los hogares, la familia. Y realmente la compasión nos lleva a actuar. Es distinto que la lástima. Veo que uno ve un perrito y dice, ay, qué lástima, ¿no? Ay, míralo, ¿no? O ve, no sé, una familia allí que se está quebrando, divorciando, uy, qué lástima. Pero la compasión, la gran diferencia que hay con la compasión es que uno actúa. Dice que el Señor Jesucristo tuvo compasión por cada uno de nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? ¿No? Y sin esa compasión no hubiésemos sido salvos. Sin esa compasión Él no hubiese ido a esa cruz. Entonces vemos que la compasión es un elemento principal en lo que es la iglesia, porque una iglesia con lástima no funciona. Y cuando hablo de iglesia no hablo de la estructura, sino hablo de cada una de nuestras vidas, ¿me comprende? La compasión nos lleva a ir más allá aún de nuestros límites. Y eso es lo que día tras día el Señor nos pide a nosotros, de tener compasión por los perdidos, por los que están en angustia, en dolor, en temor. Y hay una preciosa palabra que no es la que hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar sobre un despertar, ¿no? Pero hay una palabra que Dios nos dio para este año, que el Espíritu de Dios está sobre nuestras vidas y que Dios nos ha ungido, nos ha preparado, nos ha capacitado para hacer su obra. Y uno cuando se mira al espejo, ¿no? Ahí ve la limitación, porque uno sabe hasta dónde uno puede llegar. ¿A cuánto les pasa eso? Y uno dice, hasta acá puedo llegar, yo más no puedo hacer. En estos días estábamos hablando allí con un hermano de la iglesia, y me dice, pastor, ¿vamos a comprar este lugar? Claro, o sea, si usted me dice, yo creo, pero nosotros tenemos un límite. ¿Cuántos me dicen amén? Y vamos a hacer lo posible, pero el milagro lo tiene que hacer Dios. Sin Dios será imposible. Y muchos de los que están aquí tienen sueños. ¿Cuántos tienen sueños? No sueño de dormir. Le doy la autorización que le dé un codazo en el hígado. Total, ya tomamos la Santa Cena, ¿vio? Uy, se me escapó. ¿No? Entonces uno tiene sueños, tiene planes, tiene proyectos, tiene ilusiones, pero uno hace lo posible y uno se esfuerza hasta llegar a eso. Pero si Dios no abre las puertas, es tan imposible. Entonces, como iglesia, la compasión tiene que estar en nosotros, pero seguro que vamos a tener un límite y lo demás lo tendrá que hacer Dios. Dígame un fuerte amén. Y hoy quiero hablar del despertar, pero no de la compasión, sino el del despertar de los pródigos. Y cuando hablamos de pródigo, después voy a dar el significado. Usted sabe que los pródigos no solamente están fuera de la casa, sino muchas veces estamos dentro de la casa. Muchas veces tenemos pródigos nuestros hijos, muchas veces tenemos pródigos a nuestros padres. Y Dios nos lleva de una o de otra forma a entender esa parábola, ¿no? Una parábola hermosa que en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, usted va a ver dos parábolas previas a esa, y esas dos parábolas tratan de algo que se perdió. Pero el Señor vino a buscar y a rescatar, a salvar lo que se había perdido. ¿Amén? Entonces vemos la compasión, el amor, la gracia, la misericordia de nuestro Dios
cuando un alma se pierde, cuando una vida se extravía, cuando nuestros hijos muchas veces se corren del centro de la voluntad. Y luego vamos a seguir trabajando un poquito esto, porque no tan solo el que se fue era el pródigo, sino el hermano mayor era el pródigo, porque estando dentro de la casa no entendió que tenía un padre tan precioso y tan hermoso. Y a veces estamos dentro de la casa y decimos que somos cristianos evangélicos y estamos pródigos porque no entendemos quién es Dios para nuestras vidas. Por eso hablamos de un despertar, y ese despertar solamente ¿saben quién lo hace? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios, el despertar en el corazón del hombre no funciona, porque nosotros somos orgullosos, egoístas, y queremos hacer lo nuestro, pero vemos como el Señor a través del Espíritu Santo, Él nos lleva, nos hace entender y comprender la necesidad de reconocer quién es nuestro Padre Celestial. Mirá al que está al lado tuyo y decirle, vos tenés un Padre en los cielos muy, muy bueno. Amén. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, verso 11. Si lo ha encontrado, me dice amén o sí, no sé lo que quiera. Bueno, uno lo encontró. Ah, ahora sí. Aunque sea vos, Keila, decime que lo encontraste. Dice, y también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos? 2 hijos. ¿Cuántos tienen 2 hijos? Muy bien. ¿Cuántos tienen 3? ¿4? ¿5? ¿6? Ya no digo más porque usted ya ganó todo. Bueno, ¿tenía cuántos hijos? Y el menor siempre es el más consentido. Es el más mimado, el más protegido. ¿Y por qué dice eso usted? Porque yo soy el menor. ¿No? Yo soy de 3, soy el menor. Y siempre el nene de mamá, ¿no? El que mamá lo defiende, lo cuida y todas las cosas, ¿no? Dice, el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda, para que apacentase ¿qué? Cerdos. Usted sabe que en la cultura judía ellos repelían los cerdos, ¿no? Pero qué rico que es el pechito de cerdo, ¿no? Gloria a Dios que no somos judíos nosotros. Qué lindo que es asado, bien condimentado, ¿no? Mire, o no sé, al horno, bueno, no importa. Pero bueno, para ellos era algo despreciable, ¿no? Abominable. Recuerden que ellos venían de una cultura muy cerrada, donde ni siquiera podían tocarlo ni acercarse, ¿no? Por eso ni siquiera ellos criaban cerdos. Pero usted ve que no tenía otra que ir a ese lugar, a apacentar cerdos. Dios se había creado al pueblo judío para que apacentase ¿qué? Ovejas, corderos, pero no cerdos. Entonces va a ese lugar y dice que deseaba, verso 16, llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen qué? Abundancia, ¿no? De pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré
e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿no? Yo siempre he dicho que acá vemos al Espíritu Santo en acción, porque en el hombre no hay nada bueno. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos creen que si nos alejamos de Dios metemos la pata hasta acá? ¿No? Y mal, 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 mal. Y aquí vemos el obrar del Espíritu Santo, la gran misericordia del Señor, el amor eterno del Padre, que aún tomando malas decisiones, vemos como el Espíritu de Dios pone en el corazón una reflexión. Voy a volver a la casa de mi Padre. Imagínese todo lo que ha tenido que derribar en su misma vida para acercarse nuevamente, el orgullo, la soberbia. Yo no creo que se haya ido, la palabra no lo dice, con una oración de bendición del Padre, porque Él le reclamó la herencia. ¿Y la herencia cuándo se reclama? Cuando la persona está como muerta. Entonces imagínense todo lo que sucedía en el corazón de ese papá. Capaz que enojo, capaz que lástima. Pero podemos ver el obrar, ¿no es cierto?, del Espíritu de Dios atrayendo esas vidas. ¿No nos parece conocido eso? ¿No se parece a nuestras vidas? ¿Cuánto amor el de Dios sobre cada uno de nosotros? ¿Cuántos me dicen amén? Y mire que le hemos errado, ¿no? Si había que apuntar para allá, hicimos para allá totalmente. Para el otro lado fuimos. Pero vemos que ese amor, y usted sabe que ese amor todavía sigue fluyendo desde el trono. Ese amor sigue vigente sobre nuestras vidas y sobre el mundo. Me gusta el texto de San Juan capítulo 3, verso 16. Dice, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, ¿no? Y lo sigue amando, Dios sigue amando su creación. Dios sigue amando a aquellos que roban, que matan, que delinquen. Y aunque en nuestra justicia nosotros quisiéramos hacer tantas cosas, pero Dios sigue mirando esas vidas con una tremenda necesidad. Por eso es que nuestro Padre Celestial dice que tuvo compasión. ¿Qué tuvo? Compasión. Y sigue teniendo compasión. Y aquí el texto un poquito más adelante dice, me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Verso 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido ¿a qué? Misericordia. Y corrió, y echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, yo me imagino, después vamos a seguir trabajando sobre esto, a mí me conmueve, porque qué padre de los que están en esta mañana en este lugar, si su hijo viene con un corazón quebrado, quebrantado, no es movido a misericordia. Y acá es una parábola, pero creo que esta parábola impacta y sigue impactando y seguirá impactando el corazón del hombre y la mujer. ¿Cuál es la actitud de un Dios de poder? ¿Cuál es la actitud de aquel que creó el cielo, la tierra, el universo? La actitud de ese Dios es la misericordia. Y dice que él se excusó, él dijo, yo no soy digno y todo lo demás. Y el padre, la verdad, que le entró por acá y le salió por allá. Porque él vio el estado de su corazón. Él vio el dolor, la angustia que ese joven estaba pasando, que ese hijo estaba pasando. Y ahí inmediatamente dice que le dijo a sus criados, allí vamos a hacer fiesta, porque estaba perdido y hoy ha regresado. Estaba muerto y hoy tiene vida. Por eso es lo que siempre me ha conmovido en esta parábola, fue el corazón del Padre. El mismo corazón que no te pidió ni a vos ni a mí que le pasemos un reporte de todos nuestros pecados o en qué hemos malgastado las cosas, sino que solamente dijo, vení, vení.
nos ha abrazado, nos ha besado y ha hecho en los cielos, dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y aquí podemos ver la actitud de este Padre. ¿Cuántos creemos que tenemos un Padre muy bueno? Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Y por qué, pastor? Si yo ya sé que... Pero yo creo que hay tiempos, momentos, situaciones que muchas veces hasta dudamos de la bondad de nuestro Dios. Cuando las crisis, los problemas, las circunstancias, las adversidades, todo lo que nos sucede en nuestro entorno, nos quedamos a un costado y no podemos discernir que este Dios nos sigue amando pese a nuestros errores. Usted sabe que podemos tener tantas faltas y fallas y podemos muchas veces pecar. Quiero que me comprenda esto. No estoy diciendo que tenemos que pecar, usted me entiende, sino que podemos equivocarnos, podemos fallar, podemos pecar. Pero el amor del Padre dice que cubre multitud de nuestros pecados. Él sigue viéndonos como niños. Él sigue viéndonos como personas necesitadas de Él, de su amor y de su gracia. Dígame un fuerte amén. Yo he puesto aquí que la parábola del hijo pródigo se escribió hace más o menos 2000 años. ¿Cuánto hace? Mucho, ¿no? 2000 años. Uno dice, y la sociedad no pudo haber cambiado, las familias no pudieron haber cambiado. Sí, todo cambió, pero Dios sigue siendo el mismo. Y la palabra sigue siendo la misma. Fue ayer, hoy y por siempre. La palabra tiene el mismo efecto de sanidad, de restaurar, de poder, de libertad. Por eso es que a veces no entendemos que la palabra de Dios que fue escrita hace 2000, 3000, 4000 años atrás, no entendemos cómo puede seguir siendo viva. Pero dice la Biblia que es viva y eficaz. Y que por más que pasaron 2000 años, todos los días en muchos hogares y aún dentro de lo que es la iglesia y en el mundo entero se representa día tras día esta parábola. Cuando muchos padres y madres esperan que sus hijos vuelvan a su hogar, cuando muchos padres y madres esperan aún de madrugada. Yo recuerdo que yo siempre les he contado que yo a los 13, 14 años yo ya no fui más a la iglesia. Y recuerdo las noches que llegaba a la madrugada, abrir el portoncito allí y escuchar desde la puerta de la calle a una madre doblando sus rodillas y orando por sus 2 hijos que no estaban durmiendo en su casa. Y muchas veces podemos ver ese amor tremendo de un papá, de una mamá, cuando hay hijos que se abocan a otras cosas. Puede ser al cigarrillo. Yo me acuerdo que fumaba. Y cada vez que llegaba a mi casa, lo primero que hacía mi mamá, me revisaba todo. Me revisaba los bolsillos, ¿no? La billetera, todo. Y cada vez que me encontraba el atado de cigarrillo, me agarraba y me lo tiraba. Y me enojaba. Pero lo único que quería esa vieja era que a su hijo le vaya bien. Lo único que queremos como padres es que a nuestros hijos nos vaya bien. ¿Cuántos me dicen amén? Y lo mismo sucede con el corazón de nuestro Padre Celestial, que a veces no entendemos los tratos, los procesos, no entendemos muchas veces las crisis que pasamos, no entendemos muchas veces por qué está sucediendo esto. Si yo voy a la iglesia, yo doy mis ofrendas, doy mis diezmos, ¿qué es lo que o por qué? Y solamente Dios lo que quiere es el bien sobre nosotros. Y aún tan joven como era en ese momento, ahora sigue siendo más joven todavía, pero en ese momento estaba ciego, no entendía, estaba sordo. Porque una de las características del joven, ¿qué es? La necedad, el orgullo, el creer que las sabíamos todas. ¿No le pasó eso? Pero esa viejita y ese viejito, lo único que querían era el bien. Y lo mismo sucede muchas veces en la iglesia. Es muy difícil entender el corazón de un padre, una mamá, hasta que usted no es papá y mamá.
Es muy difícil entender el corazón del pastor o la pastora cuando suceden cosas muy similares. Es tan difícil. Es tan difícil porque lo único que queremos no es tener una manada que la podemos dirigir a control remoto, sino que queremos que todos podamos llegar un día al trono de nuestro Padre Celestial y que no suframos con situaciones, circunstancias, dolor, angustia. Por eso es que, como esos jovencitos, muchas veces nos sentimos nosotros frente a nuestros pastores o frente a nuestros padres, pero tenemos que pensar que nuestros padres, sus pastores o el mismo Dios quiere el bien sobre cada una de nuestras vidas. Ahora, no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Y cuántos han discutido con sus padres? ¿Nadie más? Todos hemos discutido con nuestros padres. ¿Nos hemos enojado con nuestros padres? ¿Cuánto nos hemos enojado? ¿No se ha enojado con el pastor? ¿No? ¿Nos hemos enojado con Dios? Y podemos ver que esta parábola sigue siendo la misma. Y a veces queremos hacer la nuestra, ¿no? Bueno, tomo mi herencia y me voy. No. Quizás muchos de los que están aquí en un momento de su juventud se fueron de su casa. Quizás muchos de los que estamos acá aún han discutido, han peleado con sus padres y se fueron, dejando a un papá, a una mamá llorando. Pastor, ¿y qué tiene que ver con el hijo pródigo? Muchísimo que ver, porque a veces tenemos esas mismas actitudes, pero con Dios. Y dice este texto hermoso que aunque ese hijo se fue, aunque quizás el dolor en el corazón de ese padre había estado, porque cada uno de los que estamos en este lugar, que tenemos hijos grandes o pequeños, cuando tiene una circunstancia de enfermedad, nos enloquecemos. Yo les recordé, el otro día estaba hablando con un hermano, José Bouzo, y les decía que me recordaba, ¿no? En un momento muy crítico de mi vida, mi hijo se enfermó, tenía broncoespasmos así, muy fuerte, y su respirar, no podía respirar, no estaba, así estaba, ¿no? Se había puesto moradito ya. Y si usted ve, es blanquito, parecía un pitufo, ya estaba azulcito ya. Y así yo agarré el nene como podía, me lo puse aquí, acá arriba, y mientras iba corriendo para el auto, mi esposa me pone los pantalones porque estaba en ropa interior, y así con chinela y todo subí al auto y salí corriendo. Lo único que le pedí a Dios, que no se lo lleve. Entonces uno piensa, si nosotros como padres, cuando vemos esa necesidad, nos causa eso en el corazón, ¿qué será en el corazón de Dios? ¿Qué sucederá cuando muchas veces nos plantamos y nos enojamos porque no salen las cosas como nosotros queremos? Por eso es que ese Padre bueno sigue una y otra vez amándonos de una forma que no se comprende. Yo no sé cómo es tu relación con tu papá. ¿Cuántos tienen sus padres vivos? ¿Sí? Ámelos. Y seguro que, mire, tiene para recriminarle tantas cosas como sus hijos lo tienen sobre usted. Pero tenemos que entender que ese padre solamente lo que ha hecho es el bien. Y dentro de sus limitaciones ha dado todo lo que tiene. Pero usted no sabe lo que me hizo. ¿Saben qué? Yo creo que lo que su papá o su mamá está necesitando es que Dios transforme esa vida. Y ese amor hacia su padre quizás lo haga ser salvo. Quizás lo lleve. No, pero no voy a perdonar jamás esto. ¿Cuántas cosas te perdonó Jesús? ¿Cuántas cosas? Imagínate que tendríamos que ser juzgados por cuánto hemos fallado. Tendríamos que estar, ¿qué? Crucificados, muertos, fulminados. Por eso es que desde el trono de Dios
hay como así, hay como oleadas de amor de Dios, diciendo estoy acá, oigan chicos, estoy acá. Y día tras día y mañana tras mañana, Él quiere que podamos enamorarnos más y más de Él, que podamos acercarnos, que podamos escucharlo, que podamos hablar con Él. Ese es el amor de un padre sobre un hijo. Y aquí yo he puesto el dolor, la angustia, la tristeza, invade muchas veces el corazón, ¿sí?, de ese papá, de esa mamá. Yo puse aquí una reflexión y los padres muchas veces se preguntan, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que mi hijo hoy esté quizás envuelto en la droga, en el alcohol? ¿Qué hice mal? Y ni quiero ver el rostro de esa mamá o de ese papá cuando descubrieron que en la habitación el chico estaba tomando cierta sustancia. Ni me quiero imaginar. El dolor, el llanto, la tristeza. Por eso le digo que esta parábola se revive día tras día. Cuando vea al hijo, que uno tiene tantos sueños sobre los hijos, ¿o no le pasa eso? Yo quiero que mi hijo sea el mejor y el suyo también, pastor, yo quiero que... Y es así. Es más, uno quiere que las metas, las cosas que uno no logró, que lo logren ellos. ¿Cuántos me dicen amén? Y uno se derrite cuando tu hijo viene allí, si está en la secundaria y trae una buena nota, y uno se pone tan feliz. Y cuando ya son más grandes, si han estudiado o tienen una capacitación o están en la universidad, uno como padre se pone tan bien. Por eso podemos ver que muchas veces nos preguntamos, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Y yo creo que esa pregunta que usted se hace, cuando esté en el cielo seguramente me lo van a responder, pero es la misma que Dios se hace. Acompáñeme, por favor, al libro de Isaías. Capítulo 5. ¿Lo ha encontrado? Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Usted sabe que Dios había elegido al pueblo de Israel para que ese pueblo lo honre, lo alabe, lo adore, ¿no? Y solamente tenía que hacer algo, diga conmigo, tenía que hacer una sola cosa el pueblo. Y esa sola cosa era, ¿sabe qué? Creerle. Nada más. Tenía que creer en Él. Y usted lea la historia en el Antiguo Testamento, cómo el pueblo, ¿no es cierto?, se rebelaba, se enojaba y tantas cosas, pero solamente Dios le pedía algo, que le crean. Y Él abriría los mares, los ríos, Él dominaría sobre sus enemigos. Dios tenía lo mejor, como todo padre, tenía lo mejor sobre sus hijos. Y aquí en el capítulo 5 dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Su viña era su pueblo. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado, despedregado, plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén, varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y el verso 4 yo creo que es el que muchas veces nos trae tanto dolor. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? Y la pregunta sería, ¿qué más puede hacer Dios por nosotros que Él no haya hecho? ¿No nos ha demostrado el poder? ¿No nos ha demostrado la gracia, la misericordia? ¿No le ha mostrado milagros en su vida, en su casa, en su familia, en la economía? ¿Cuántas cosas?
hemos vivido, hemos visto, hemos gustado, hemos participado. ¿Qué más podía hacer por mi viña? Y yo puse aquí, ¿quiénes son los pródigos? La palabra pródigo es persona que gasta o malgasta sin cuidado sus bienes. Persona que desperdicia y consume sus bienes en gastos inútiles sin medida ni razón, en forma injustificada para su propia satisfacción. Cuando uno entiende quiénes son los pródigos, nos metemos nosotros dentro de esa palabra. Porque muchas veces somos pródigos. Muchas veces creemos que estamos haciendo lo correcto, pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero nos corremos de ese precioso y maravilloso camino. La historia de un joven que no valoró al padre ni su casa, le da la espalda a todo lo que el padre le había enseñado. Menospreció el amor y las promesas. El joven no tenía expectativas ni sueños para su futuro, solo él miraba el hoy. He puesto aquí que el pródigo tenía una característica, que solo quería vivir el día a día de acuerdo a lo que muchos vivían. Lo que no entendió el pródigo es que él no era común. Él no era igual a otros. Él no era del montón, sino que él había sido bendecido siendo hijo de un padre hacendado. Siendo hijo de un padre que tenía poder y autoridad sobre todo su dominio. Y he puesto aquí que muchas veces somos como el hijo pródigo, rechazamos su amor, las enseñanzas, la seguridad, el estar en casa, el ser hijo de un padre tan bueno. Y vemos ahí el precioso Salmo 91. ¿Cuántos conocen el Salmo 91? ¿Lo conoce? Y qué hermoso que es, ¿no? El que habita bajo el abrigo, ¿qué? ¿Qué pasa? Morará. Habitar. ¿Bajo qué? Bajo el dominio de un Padre bueno. Y comienza un sinnúmero de bendiciones y aún promesas, porque dice, moraré, estaré. Entonces podemos comprender que este Padre es vivo. Vamos al Salmo 23, cuando dice, Jehová es mí y nada me faltará. Cuando nosotros estamos bajo la cobertura o bajo ese dominio, hay una infinidad de bendiciones, de seguridad, de paz, de fuerzas, de fortaleza, de aliento. Y a mí me gusta porque el Salmo 23 dice, aunque ande, ¿qué? No temeré, dice. Ahora, ¿la Biblia dice que no vamos a pasar problemas? No. ¿Que no vamos a pasar adversidades? No. Dice, en el mundo vamos a tener, ¿qué? Aflicción. Y claro, la diferencia es quién es tu Padre. La diferencia está dada de ese amor tan grande de ese Padre que te cubre, te guía, te guarda, te protege, te ampara, te cerca, envía ángeles alrededor tuyo para que acampen y dice, y nos defiendan. ¿Qué sucedería sobre nuestras vidas, queridos hermanos, si quedaríamos sin esa protección? Por eso la palabra de Dios dice que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, decirle que está a tu lado, el Señor nos viene a buscar. Míreme, el Espíritu Santo va a ser arrebatado y nos iremos con Él. El tema es que no va a haber nadie que los defienda a los que queden. Y si hoy yo digo tenemos tantos problemas, hoy tenemos tantas crisis, ¿no? Imagínese sin el ayudador. Imagínese sin aquel que consuela nuestras vidas.
Imagínese sin la presencia, ¿qué sucederá sobre esta tierra? Será un caos total. Si hoy mucha gente dice vivimos en un infierno y nos quejamos aún de la nación donde estamos, la nación donde estamos es hermosa. ¿Cuántos me dicen que Argentina es hermosa? Es preciosa. El problema está que los dirigentes no son amigos de Dios. O al revés diría, eligieron a un Dios incorrecto, porque el Dios de ellos usted sabe cuál es. Entonces nosotros vemos cómo Dios ha desplegado sobre la faz del universo un movimiento espiritual tan grande que cuida, guarda, protege a cada uno de sus hijos. El tema sucede, como hemos dicho, ¿no es cierto? Cuando nos corremos de esas coberturas, ¿qué es lo que pasa? Lo primero le dije yo, ¿quiénes son los pródigos? Lo segundo, tenía todo en casa. Diga conmigo, el hijo pródigo tenía todo en su casa. ¿No? ¿Cuántos son felices en su casa? Yo soy más feliz que perro con dos colas, mira. Me encanta. Cómo me gusta estar en casa, estar en pantufla. Si usted alguna vez me va a visitar, capaz que lo recibo en pantufla, ¿no? Me gusta. Es algo que me deleita, ¿no? Y vemos aquí que tenía todo en la casa, tenía todo. Tenía un padre que lo amaba. ¿Cuántos me dicen amén? Y yo puse, se preocupaba por él, aunque triste de darle la herencia, pero ¿saben qué? Era tan grande el amor que el padre tenía sobre su hijo que se la dio. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Porque sí, o sea, es tan grande el amor de Dios que no lo entendemos. Y vemos, después la actitud del hijo, vamos a ver un hijo que menospreció, desechó el amor del padre. Y qué tristeza que hay en un corazón humano, natural, cuando desechan nuestro amor. Imagínese cuando nosotros rechazamos al corazón de Dios, rechazamos su presencia, su obra, rechazamos su cruz, rechazamos su misericordia y tomamos una decisión y nos empacamos como niños frente a un kiosco, que queremos eso, y como no lo logramos, nos toma allí con un berrinche. Este padre esperaba día tras día su regreso. Yo creo, no sé si alguno de los que están aquí, no quiero que me levante su mano, sus hijos se fueron de su hogar, sus hijos están lejos, y aunque uno los ve y dice, bueno, están buscando, han buscado su bien, pero dentro del corazón y en un lugarcito, ese papá, esa mamá está esperando el regreso de ese hijo. No nos damos cuenta muchas veces, aquellos que tienen los padres o el papá o la mamá vivo, cuánto nos aman. No nos damos cuenta. Y aquí vemos que este padre esperaba día tras día el regreso de su hijo. Y aunque quizás haya estado enojado, pero dice que fue movido a misericordia. Y yo creo que en un momento ese papá habrá dicho, ahora cuando vengo le voy a dar 2 chirlos, ¿no? Aunque sea grandote, igual le voy a dar, como gallego a la gaita. Le voy a dar. Pero dice que cuando lo vio la condición. ¿Cómo podemos llegar a Dios cuando nos apartamos? Llegamos rotos, arruinados, derribados. Nuestra autoestima, nuestras fuerzas. Llegamos de una forma tan baja. Pero a mí me gustó porque papá no lo juzgó. Como Dios no me ha juzgado, ni me ha pedido cuentas, ni a vos ni a mí. Y aquí he puesto que ese padre, día tras día esperaba. Este padre era un padre pudiente. ¿Cuántos me dicen amén? Porque sé que tenía allí hacienda. No solo lo amaba a su hijo, sino que también era próspero.
donde lo era el hijo, pero nunca se dio cuenta. Todo lo que su padre le había dado. Y yo creo que son días para que nos demos cuenta todo lo que nuestro Padre nos ha dado. Nos ha dado paz. Su gracia nos ha cubierto. Sus bendiciones nos han llenado. Sus misericordias dice que se renuevan día tras día. Tenemos a alguien que nos defiende, que pelea nuestras batallas, que nos ampara, que nos cuida. Tenemos a alguien que nos provee constantemente. Tenemos ese Dios que pelea, que va, que abre camino en los lugares donde nos hay. Podemos comprender que el Hijo tenía la autoridad en la casa. Todo lo del Padre era del Hijo. Y Él tenía autoridad como Hijo, pero al irse de la casa, esa autoridad se desvaneció. Porque fuera de la casa del Padre no tenemos autoridad. ¿Cuántos me van comprendiendo? Fuera de la casa de Dios, fuera de Dios, no tenemos autoridad frente a un mundo espiritual. No lo tenemos. Solo lo tenemos cuando estamos bajo esa cobertura, cuando estamos bajo esa protección. Podemos comprender que Él menospreció al Padre y menospreció su posición como hijo. Nuestras actitudes definen nuestro destino. Y usted va a ver que no solamente menospreció todo lo que el papá tenía, solamente le interesó los beneficios. Como dijo el Señor Jesucristo, ustedes están acá porque les di pan y comieron. Y muchas veces nos sucede exactamente lo mismo. Y vemos aquí como Él menosprecia al Padre y menospreció su posición como hijos. Amados hermanos, no menospreciemos nuestra posición como hijos. ¿Cuántos me dicen amén? Sos un hijo de Dios. Mira lo que está a tu lado, sacudirlo un poquitito, decirle, sos hijo de Dios. Y con esa cara también decirle, ¿qué va a hacer? Peor es nada, dijo el diablo y se llamaba... No puedo decir esto, así que, ¿no? Porque estamos ahí filmando, vamos a saludar a los que están por YouTube y por Facebook. Qué bárbaro, ¿no? Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, y voy a decir a los hermanos del Ministerio de Alabanza que puedan estar subiendo. Juan, capítulo 1, verso 12. ¿Lo encontró? Dice así la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? ¿Qué es potestad? Poder, autoridad, ¿no? Les dio poder, de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabes por qué usted es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque se le dio la gana. Mire qué simple. Mire que tiene Dios personas para elegir en el mundo, ¿no? ¿No habrá personas más capaces, más hábiles, personas con más intelecto, personas con más fuerzas, personas con más fortaleza, personas con menos problemas? Pero ¿sabes qué? Me eligió a mí y te eligió a vos. Y eso es lo glorioso de nuestro Padre Celestial. Eso es lo hermoso de un Dios de poder, que no miró nuestras aptitudes, sino que miró nuestra necesidad. Y nuestra aptitud quizás era tan mala o baja, pero nuestra necesidad era tan grande. Necesitábamos un Redentor. Necesitábamos a alguien que nos ame, nos cuide y nos guarde. Y dice el texto bíblico aquí: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este
Dios de poder, este Dios de poder es un Padre que nos ama, un Padre que no es solamente próspero, porque ¿sabe lo que dice el libro de Ageo? Dios mismo dice, mío es el oro y mía es la plata. Todo lo que está, vio que se pelean naciones, usted tiene ahí el Medio Oriente, de Irak, Irán, con Estados Unidos, China, no sé, el país que usted quiera poner, vio que siempre están en conflicto y se pelean por el famoso oro negro, por el petróleo, ¿no? Se pelean por las riquezas, se pelean por los diamantes, pelean batallas, guerras. ¿Cuánta gente murió y las guerras se camuflaron? ¿Sí? Porque detrás de eso había intereses creados. Y aquellos que estudian un poquito la historia saben lo que estoy diciendo. Y mientras todo esto se pelean, Dios dice, hey, ¿qué están haciendo? Si mío es el oro y mía es la plata, todo lo que existe es de Dios. Entonces comprendemos allí que somos sus hijos, somos herederos, somos coherederos de esa gracia. Y quiero ir un poquito más adelante. Tenemos que reconocer nuestra posición de hijo, dígame un fuerte amén. Y no vivir bajo las mentiras del enemigo. Porque el enemigo te va a decir que sos pobre, desventurado, que no tenés fuerza, que nadie te quiere, que nadie te ama, que sos la peor basura o escoria de la tierra, que sos el gusano del gusano del gusano del gusano del gusano. Decirle que está a tu lado, aunque la cara demuestre lo contrario. No sos un gusano, sos un hijo de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Den un fuerte aplauso al Señor. Algunos se toman de la palabra, ¿vio? Que dice, yo soy como, para mí, si yo soy el gusano de Jacob. No, vos no sos ningún gusano, sos un hijo de Dios. Si fuese un gusano tendría que andar ahí así, ¿no? Pero somos hijos de Dios. Y yo quiero cerrar con este pensamiento solamente. Este joven estaba convencido que fuera de la casa le iba a ir mejor. Pero no fue como pensaba. Él desperdicia el esfuerzo, la herencia de su padre y comienza a pasar hambre. Lejos de la casa del padre no hay nada bueno. Yo creo dos cosas. Si usted me dice, pastor, ¿qué me tengo que llevar de lo que usted dijo? Dos cosas. La primera es que tenemos un Padre bueno, que somos hijos de Él. Y lo segundo es que fuera de Dios no hay nada. No existe. ¿Se acuerdan antes las teorías que existía cuando no era explorado el mundo? Se decía, ¿se acuerda? Antes que Colón de la vueltita y todo lo demás, se decía que donde terminaba el horizonte, ¿qué pasaba? Se caían y se morían. Por eso no se atrevían a ir más lejos de eso. Yo le digo exactamente lo mismo. Una teoría espiritual que lejos de Dios nos caemos y nos morimos. Y no una muerte física, porque si es una muerte física, dice que si estamos con Él vamos a vivir eternamente, sino que comenzamos a morir espiritualmente, donde la angustia, el dolor, la tristeza, la desesperanza, la falta de creatividad, de motivación, abrazan el corazón, la depresión. ¿Cuántas cosas suceden cuando morimos espiritualmente? Amén. Póngase de pie, por favor, y vamos a hacer una oración